ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Tengo el pie que no lo puedo mover. No lo puedo mover. No salte, que ya tengo razón. Yo estaba en el baño. Entonces me dio como un mareo. Mal pisé, pienso que fue así y caí aquí abajo. Yo le dije, pues vamos a llevarte al médico. Yo no tengo dinero. Yo le dije, vamos con un motorista y te montamos. Yo le dije a un vecino de ahí del lado lo que estaba pasando y me dijo, no, llámate al 911, que ellos se la llevan. Próximo lugar. Adelante, 17, de copio. Próximo lugar. Fuimos por una paciente por una caída y cuando llegamos al lugar nos sorprendimos con una persona embarazada de 16 semanas de embarazo. Le hice las evaluaciones primaria y secundaria. Ella me refirió que le dolía era la rodilla. Todo eso así, hasta allá abajo, lo veo todo. ¿Tu nombre primero? Entonces ahí yo la chequeé, movilizamos y trasladamos a la ambulancia. Y de ahí trasladamos al Hospital Marcelino Vélez, que fue donde el despacho le indicó. Dentro de la ambulancia veníamos hablando con ella, conversando y tomando los signos vitales. En el hospital nos dieron buena tendencia. Yo no me siento mal porque yo sé que nos atendieron bien allá. Me pasaron a ginecología, la doctora me evaluó, de ahí me vio un ortopeda, me pasaron para ortopedia y de ahí me pusieron al yeso porque hay roturas. Mi principal miedo que yo tuve fue perder el embarazo. El bebé nunca corrió peligro, solamente fue la rótula, ya que cuando ella se cayó, ella se apoyó en la pierna. El servicio está muy bueno y es mejor porque es totalmente gratuito. Incluso yo me quedé asombrada. Gracias a Dios tenemos el 911 que ya yo veo que es rápido y efectivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estábamos viendo ese testimonio de esta señora embarazada que además tuvo un accidente, se le ha roto un pie, algo así, y de repente pues hay que andar con todo el cuidado del mundo. Y lo que me llama la atención es que ella dice que alguien le dijo, no, llámate al 911 que ellos vienen. Vecino. O sea, ya ese vecino tenía la experiencia de que sabía eso de... estaba ocurriendo, de que el 911 es un sistema que está funcionando. Y efectivamente ella llamó al 911 y ahí estaba la ambulancia en cuestión de minutos. Estamos hablando de que uno de los graves problemas de la gente, por lo menos en el Gran Santo Domingo, que es el de las emergencias, el de la atención a las emergencias, que se le presentan a todo el mundo. Todos estamos llamados a que se nos presenten emergencias en algún momento. Pero ahora, en vez de estar indefensos o a expensas de que un vecino tenga un vehículo y me haga el favor, o de que me recoja un motoconcho, o etcétera, ahora el Gran Santo Domingo, estamos hablando de más de 3 millones de personas, porque no es que es cualquier cosa, no. Estamos hablando de más de la tercera parte de la población de la República Dominicana, la que está aquí, en el Gran Santo Domingo. 3 millones y tantos de personas. Disponemos de un servicio gratuito, rápido, efectivo, eficaz, y disponemos de ese servicio para resolver esos problemas que se nos presentan, que estamos llamados a que se nos presenten en algún momento. Ahora tenemos que crear la cultura del 911, porque la gente todavía no hace suyo
el hecho de que tiene ese recurso ahí, de que tiene ese recurso a la mano para resolver esos problemas serios que se le presentan a la gente. Hay que hacer la cultura del 911 y la gente tiene ahora que hacer memoria, que recordarse que ese instrumento está ahí, que ese instrumento ha sido puesto a su disposición, a su servicio por el gobierno del presidente Danilo Medina, que es parte de lo que no se había hecho aquí, de lo que nunca se había hecho, cosa que no le gusta mucho a mucha gente que uno lo diga, pero es que es parte de lo que nunca se había hecho. Nos pasamos años discutiendo. Yo me recuerdo como ahora porque yo participé en una reunión en el Ministerio Interior y Policía en esa ocasión, que fui con un gran amigo nuestro, Diógenes Aybar, a reunirnos con el ministro de Interior de ese momento, el señor Franklin Almeida, por más señas. Y aquella reunión fue una reunión bizantina en la que se discutió y se habló y al final nos enteramos que había un proyecto para el 911 que iba a funcionar, pero que iba a empezar por parte, porque eran tantos millones, habían 20 y pico millones o 30 y pico, pero entonces se necesitaban no sé cuántos más. Y después usted recuerda toda la discusión que hubo en el Congreso, donde la comisión de la Cámara de Diputados lo que sugirió para financiar esto fue que se le pusiera un impuesto de 20 pesos a todas las llamadas, a las facturas telefónicas. Y hubo un alboroto enorme porque la gente dice, no, pero espérese, ¿cómo es que me van a poner a mí un impuesto de 20 pesos más a un servicio que tiene de hecho impuestos por varias razones, por varios motivos? Entonces se iba a quedar ahí todo aquello otra vez hasta que el presidente dijo, no, eso va, eso hay que hacerlo y disponemos de un recurso fundamental, de un recurso importantísimo, un recurso que viene a resolver un problema de derecho, porque no es que tampoco es cualquier cosa, este es un derecho de la población. Estamos hablando de un gobierno que ha dado satisfacción a un derecho, el derecho de la gente a la seguridad, el derecho de la gente a que se atiendan sus problemas, sus emergencias, en este caso, que nada más tremendo que una emergencia. Todo, pensar nada más en esta joven que uno está viendo ahí, embarazada y en medio de una situación, además el acceso de esta ambulancia allí, a aquel sector, a aquel barrio, que es un barrio que se ve que es un barrio de gente pobre, de gente que no podría darse el lujo de pagar los servicios de emergencia que le cobrarían ciertas instituciones privadas. Estamos hablando, por lo tanto, de derecho, no es de otra cosa, de provisión, reconocimiento de un derecho de la gente. Guillermo, yo sé que tú quieres hablar de ese decreto que convoca el Consejo Económico y Social para discutir el pacto eléctrico, Sí. pero a Me mí me hubiera gustado hablar también de los salarios. Me gustaría hablar de otros decretos, pero bien, vamos. Bueno, ya cuando se produzcan será. No, yo en realidad, Ramón, te pido que me permitas referirme en particular a una noticia que recogen prácticamente todos los medios de comunicación en el día de hoy y que este periódico, El Nuevo Diario, pues lo recoge en los siguientes términos. Banco de Reserva financiará 200 millones de productores de vegetales chinos. Y para, como 200 millones de pesos. 200 millones, sí. Dice la nota de este periódico, dice el Banco de Reservas suscribió un acuerdo con la Asociación Dominicana de Exportadores de Vegetales Orientales para conceder financiamientos por un monto de 200 millones a unas 50 empresas que agrupan a 2.500 productores.
Del total de esos créditos, ya Banreservas aprobó préstamos por 135 millones, de los cuales fueron desembolsados los primeros 33 millones. Los detalles de este convenio fueron ofrecidos por el administrador general de la institución financiera, Enrique Ramírez Paniagua, conjuntamente con el presidente de ADEPSBOP, Pedro Restituyo, durante la firma de este acuerdo. En ese escenario, pues, el señor Ramírez Paniagua ratificó el compromiso de Banreservas de respaldar a los distintos sectores productivos del país para que puedan crecer y crear riquezas y generar empleo. ¿Por qué referirme a esto? Porque, bueno, podría pensarse que el tema del crédito y del financiamiento agropecuario es materia única y exclusivamente, digamos, del Banco Agrícola, o finalmente de los fondos de que dispone la propia Presidencia de la República a través del FEDA, que es un fondo especial, pues, para el desarrollo agropecuario, que siempre se vio también y se concibió como un programa, un fondo especial, que nunca podía ser comparado con el flujo de capital que demanda este sector, o de financiamiento que demanda la producción agrícola o agropecuaria del país, o a través de los recursos que pone el Estado en manos de los productores y agricultores del país, vía el propio Ministerio de Agricultura. Pero la realidad es que, y es por lo que pienso que hay que llamar la atención frente a esto, la experiencia que se había tenido con el Banco de Reserva y, digamos, estas medianas empresas, estas pymes, era la que financiaba, le llaman, ignoraba las cosechas fundamentalmente de los productores arroceros del país, que vino a ser ciertamente un modelo exitoso que produjo, digamos, buenos resultados. Ahora, ¿qué resulta? Que en general el financiamiento bancario en el país estuvo dirigido hasta hace muy poco tiempo, hay que decirlo, fundamentalmente a financiar el consumo de lo que fuese, ya fuese de productos o mercancías importadas, o ya fuera el gran negocio del financiamiento de vehículos, y fundamentalmente vehículos de lujo, que sigue siendo una de las demandas principales de los sectores de clase media alta y clase media del país, que, resuelto el tema de la vivienda, digamos, y de los costos fijos cotidianos, de manutención y demás, pues a los que aspiran es a tener un carro de rico. Y naturalmente esas son cosas que se adquieren generalmente financiadas. No es algo que usted se puede dar el lujo de comprar, digamos, una jipeta de 3 millones de pesos sacándolo de una cuenta de ahorro que posiblemente no existe o que no tenga esa cantidad de recursos. Y en eso se manifestó de algún modo, siempre lo dije, la irracionalidad del modelo que hacía que el ahorro nacional de algún modo se fuera a través de un consumo generalmente por encima de las posibilidades mismas de los beneficiarios del modelo económico. De tal suerte que una buena parte de la clase media dominicana en realidad lo es por el estándar de vida que tiene, pero tiene el mismo problema posiblemente que tiene el país como país, que es el del endeudamiento. Y de repente, claro, un tarjetazo cualquiera lo da,
una refinanciación cualquiera la tiene para reenganchar un préstamo, que en definitiva era un préstamo no para generar riqueza, sino para pagar un vehículo de lujo. Esa era la realidad. O los viajes. Y en el caso de la clase media más baja, es decir, los grupos profesionales, era para pagar las estadías en los resorts, que es de la cosa más graciosa porque es de la cosa que más demandan. Sí. Los cooperativistas del país, Ramón. Increíble. Increíble. La gente lo que quiere es que le presten en la cooperativa para pagar un buen fin de semana, en un resort en donde esencialmente van a comer y a beber lo que ya entienden que le están dando medio gratis. Porque así se piensa, entonces hay que hacerlo en demasía cuando se aprovecha la oportunidad. Pero la realidad es que es un modelo para el financiamiento también de un cierto tipo de consumo de la población que es necesario porque la población necesita ir a los resorts, ¿verdad? No estamos diciendo que no. Pero la realidad es que el derecho a la recreación. A la recreación y demás, y al descanso y al desconecte de todo un año de trabajo, lo hacen los trabajadores de todo el mundo. De todo el mundo, no hay duda. No tendría que ser diferente en el caso de los dominicanos. Pero lo cierto es que también expresa esta irracionalidad de que no vamos a producir, importemos y vamos a financiar lo que no tenemos que financiar, que es el consumo, cuando deberíamos estar financiando la producción. Ver un anuncio como este nos dice que de alguna manera en el liderazgo que ejerce el Banco de Reserva en el sistema bancario del país, siendo el principal banco del país, tengo entendido, ¿verdad? Sí, se está viendo, y es lo interesante, se está viendo esto de financiar la producción y en particular la producción agropecuaria como negocio. Porque los bancos, incluyendo Reserva, no hacen nada más que intentar ganar dinero prestando. Esa es la lógica de esa actividad. Ganamos dinero, claro. Como antes no existía la posibilidad, o no se veía clara la posibilidad, de que el sector agropecuario estuviera de alguna manera asegurado, porque hay que hablar entonces de cómo también se ha volcado el capital asegurador hacia el sector agropecuario. Y ya hay también acuerdos de este tipo donde se le garantiza, vía el propio FEDA, donde se le garantiza a los proyectos agropecuarios que financia el FEDA, se les hace un seguro que les protege. Claro. Que protege al Banco Agrícola, que protege al FEDA, a la presidencia, y que protege al propio agricultor de cualquier eventualidad. Ahora, la realidad es que la banca dice, que no solo la del Banco de Reserva, dice, pero es que aquí podemos también ganar dinero. Ahora, ¿por qué podemos ganar dinero? Porque evidentemente hay una expansión del mercado interno, cuando no del mercado de exportación. De lo contrario, la banca ni nadie metería su dinero en esto de andarle prestando a productores de vegetales chinos, de lo que fuese. Ahora, ¿por qué también esto es posible? Es posible por la política económica del presidente de la República, el manejo que se hace de las finanzas públicas, la política que se establece y se cumple de reducir el déficit fiscal al mínimo posible, aún en un primer y un segundo año de manera casi de shock, de golpe, brutal en gran medida, que aunque con efectos negativos, pues trae aparejado también efectos positivos. Este equilibrio macroeconómico que se ha logrado, para decirlo un poco
en el lenguaje hipolitista, se trata de el amarre entre la economía agrícola y la macroeconomía. De manera tal que es posible hacer fluir hacia ese sector recursos de capital que dinamizan el sector, generan empleo, aumentan las exportaciones y por lo tanto las cuentas nacionales en sentido general se equilibran. Y esto contrasta con la perversa idea que se nos quiere vender, y reciente escuchaba a Juan Pablo Uribe en un programa graciosísimo, donde él afirma que el país ha colapsado. Este es un país que ha colapsado porque el récord Guinness dice que las carreteras dominicanas, las autopistas dominicanas, son las más peligrosas del mundo, que eso es lo que quiere decir, según mi querido Juan Pablo, es que este país ha colapsado, que aquí ha colapsado todo. Cuando usted viene a ver, ciertamente, esta es la expresión de una estrategia y de una táctica política que los desconecta irremediablemente con la opinión generalizada de los dominicanos, que ven que todo lo contrario, que aquí nada está colapsando, aquí posiblemente están colapsando negocios viejos, negocios que capaperro, negocios hechos en contra del interés nacional, negocios hechos en contra del pueblo dominicano, en todas y cada una de las áreas. Pero aquí se está apuntalando el aparato productivo, el que decíamos que había que apuntalar, que había que apoyar, porque era hacia donde podíamos lograr la meta de aumentar los empleos, de aumentar las exportaciones, en fin, de generar riqueza. Y ese punto que yo quiero que refutemos, este país no ha colapsado, aquí no colapsa nada, ni el sistema sanitario, ni el sistema educativo, ni el campo dominicano, ni las instituciones están hoy peor que antes, todo lo contrario. Y en ese terreno, y óiganlo muy bien los PLDistas, que a veces se vuelven vergonzosos y cuando no cobardes, y no hacen lo que dice el profesor Euclides Gutiérrez, que se pelea peleando, óiganlo bien, este país está hoy mejor de lo que nosotros podemos pensar. Las condiciones están dadas para que, incluyendo los sectores más excluidos de la sociedad durante mucho tiempo, puedan sacar de abajo y encontrar una mano solidaria en el Estado y generar sus propios empleos, aunque algunos le llamen a esos empleos malos o insuficientes, pero la realidad es que hay una dinámica económica que echa por el suelo todos los vaticinios de colapso que hacen nuestros queridos apocalípticos, nuestros queridos catastróficos y apocalípticos compañeros de Juan Pablo Uribe. Y comparte. Y comparte. Quédese ahí, seguimos comentando en un momento. La cocina, para mí, era como un sueño, que pude hacerlo realidad. Banca Solidaria cambió mi vida, pude crear mi propio capital de trabajo, mi negocio cambió. Y como Lucía, 110,000 micro, pequeños y medianos empresarios han recibido 5.300 millones de pesos en crédito solidario del gobierno de Danilo Medina. Ya yo tengo la estructura hecha, mi maquinaria la he mejorado. También entramos en la jornada extendida que consiste en la comida de las escuelas. Tenemos un estimado de 2.000 raciones de comida diaria, más 5.700 unidades de pan escolar. Esto ha sido un impacto. La gente ve este proyecto, ve esto como una posibilidad de la persona dignificarse, trabajar. Tengo un proyecto de más o menos de 10 personas para trabajar.
tengo un don que nos va a ayudar con los carneros, tengo la comadre que va a ser la capitana del equipo. He podido continuar trabajando, he podido dar empleo y sembrar nuevas esperanzas en personas de mi alrededor que se me acercan. Banca Solidaria es cosa buena, cambia la vida de mucha gente. Ese era el objetivo, producir y que otros produzcan. No solamente no ha colapsado nada aquí, sino que se está haciendo todo lo posible para recuperar cada vez más todas las instituciones del país y para hacer lo que se está haciendo con la economía. Y de ese comentario que tú has hecho, Guillermo, quiero rescatar, número uno, la nueva visión que está primando en el Banco del Estado, que es el Banco de la Reserva, el Banco de Reserva de la República Dominicana. Hay una nueva visión. La visión que había ahí antes era la de un banco privado. Realmente ahí primaba una visión de banco privado. Nada comprometido en muchísimos aspectos con el desarrollo de sectores fundamentales de la economía dominicana como ese, por ejemplo, que debía ese banco ser un apoyo fundamental en el desarrollo de las MIPYMES, por ejemplo, y en el de sectores como el sector agropecuario. Ese ejemplo que tú pones es un ejemplo estupendo, porque se entendía que el Banco de Reserva no debía intervenir en las políticas del Estado, en las políticas de apoyo a sectores considerados tradicionalmente como muy riesgosos, de alto riesgo. La agricultura, eso es de alto riesgo. Ahí no, bueno, claro, la banca privada no invierte ahí. Invierte en los proyectos que son de toda la seguridad de ellos. Claro que sí, porque el capital privado va allí donde la renta está segura 100% o 200%, o 1000%. Ahí claro, porque el capital va seguro. Pero y entonces un banco del Estado no puede ser manejado con los mismos criterios. Debe hacer negocio, eso sí, como un banco. Pero debe ser un instrumento de desarrollo del país, de algún modo. Tiene que contribuir al desarrollo del país. Y esta es una manera formidable de intervenir en las políticas de desarrollo del Estado, del gobierno en este caso. Y esto desde luego hay una combinación, no solamente de la administración actual del Banco de Reserva, sino también del propio gobierno. Y las autoridades monetarias. Autoridades monetarias que están sintonizadas. Ahí sí que hay una orquesta tocando una misma partitura, porque ahí no se puede relajar nada, ni puede andar una cosa por aquí y la otra por allá. Pero además, a propósito de esto, el Banco Central y de colapso y cosas por el estilo, decía creo que el viernes o el lunes, ayer o el viernes, que en los primeros 8 meses de este año, es decir, de enero a agosto, la economía dominicana ha tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 6.9%. 6.9%. Para la gente que está hablando de colapso por ahí, debía prestarle atención a esos números, aunque ellos no creen en números, nada más que en los suyos. Míralos aquí, Ramón. Míralos aquí. Bien. Lo dijo el señor Valdés Albizu en el encuentro, en las reuniones anuales que hace el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Dice que el positivo desempeño macroeconómico de la República Dominicana durante el presente año deberá cerrar con la República Dominicana cerrar con una inflación por debajo del límite inferior del rango meta, estabilidad cambiaria y un crecimiento entre 5.5 y 6.0. Si esto es una economía en colapso o colapsada, tendremos que volver a las aulas universitarias. Sí, ya quisieran muchas economías estar colapsadas con un crecimiento del 5 o un 6%, pero decía que en los primeros 8 meses el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido de un 6.9, andaba por ahí,
Y desde luego, bueno, a la hora que se haga el prorrateo, pues podría quedar entre un 6 y un 5 punto tanto, que es un crecimiento más que bueno para cualquier economía. Cualquier economía que crezca un 5% está muy bien, indudablemente. Aunque desde luego nos dirán, el problema no es de crecimiento, el problema es de distribución. Estamos de acuerdo, perfectamente, porque hemos venido creciendo el Producto Interno Bruto, la riqueza nacional ha venido creciendo por 50 años o más de 50 años, pero sin embargo se había estado aumentando la brecha entre ricos y pobres, es decir, un grupito acaparando esa riqueza que se produce y una base de pobres que cada vez se aumenta más. Entonces el problema no es de crecimiento, exactamente. El problema no era de crecimiento, el problema es de distribución de la riqueza. Hay una concentración brutal de la riqueza y solamente con políticas públicas que tomen en cuenta una situación tan dramática como esa, es posible vencer ese problema. No es como plantean los neoliberales, de que el Estado tiene que ir retirándose cada vez más. No, el Estado lo que tiene es que invertir y el Estado lo que tiene es que ejercer su papel de regulador. Y aquí quiero traer a cuento el tema de los salarios, porque este va a ser un tema que se va a estar trayendo y llevando. Se ha estado trayendo y llevando este año. Y el año que viene lo estará también ahí, porque este año el empresariado, que es parte del trípode ¿no? Empresa, sindicatos o trabajadores y gobierno, que converge en este Consejo Económico y Social para discutir cuestiones como esta, del salario y otras más que se van a discutir ya como desde el pacto fiscal, que ya es un asunto que está ahí, y el otro pacto, el pacto del eléctrico, que ya viene, ¿no? Ahí también. El presidente prometió eso, que se iban a discutir los tres, y el propio pacto educativo que ya se llevó a un punto de materialización. Pero la cuestión del salario será fundamental en los próximos meses, porque parte del salario precisamente y del aumento del salario tendría que ver también con la distribución de la riqueza del país, porque donde se queda la riqueza concentrada es precisamente en los grandes empresarios, las grandes empresas sobre todo, aunque hay empresas medianas y hay empresas pequeñas también. Pero la verdad es que la República Dominicana y el presidente ha sido insistente en esto, y con mucha razón. La República Dominicana no podrá salir del hoyo en que está, sobre todo en lo que se refiere al crecimiento del mercado interno, mientras cuente con salarios de 6 y de 7,000 y de 8,000 pesos y hasta de 10,000 pesos, que es una miseria realmente, es una miseria, no es posible, desarrollo, no hay capacidad de consumo y por lo tanto la propia empresa privada tiene ahí un impedimento, porque como dice el presidente, nadie puede vender lo que otro no puede comprar. Porque ¿qué se puede hacer con 8,000, con 10,000 pesos? Hasta con 15,000, para ponerle el doble. Cuando la canasta básica del país anda por encima de los 20,000 pesos. Es realmente una situación de calamidad, Lamentablemente nosotros estamos entrampados entre un paradigma, el paradigma aquel de que el salario es parte de los costos de producción. Algún día, y yo sigo todavía en la utopía, algún día el salario va a ser otra cosa que no un costo de producción. Sí. Debería ser un costo de inversión o de inversión en el trabajador, porque el trabajador a la larga es esa fuerza la que produce la riqueza. Es ese trabajador el que pone a mover la máquina, el que en fin.
ese trabajador tiene que tener parte de la riqueza que produce el país. Mira, a propósito de esto que tú agregas, yo quiero también introducir lo siguiente. Todo esto que hasta ahora parece incluso hasta sorprendente, porque mucha gente, con razón, digamos, en el año 2012, dijo, pues, pero si Danilo hereda lo que heredó, pues tiene muy poco margen para alcanzar que la economía siga creciendo. De hecho, la solución inmediata condujo a una contracción del crecimiento. Se contrajo la inversión pública significativamente en el año 2013, 2012, 2013, y el propio sector privado dijo, no, pero es que, espérate, es que las cosas no pueden ser, vamos a desmontarlo, pero de alguna manera tenemos que calentar un poco la economía, porque si no se nos van las cosas de las manos. Lograr este nivel de inflación, este nivel de estabilidad cambiaria y este nivel de crecimiento económico es una proeza. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la crisis sistémica, de la crisis estructural de la economía y de la sociedad dominicana, lo que indicaba era que estábamos irremediablemente abocados a el pacto fiscal. Y todo esto se ha hecho sin pacto fiscal, manteniendo una presión tributaria de un 13, un 14%, muy por debajo del promedio de todas las economías del continente y de la región. Todo esto se ha hecho sin lograr el pacto eléctrico, que obviamente es un elemento fundamental para el desarrollo del aparato productivo y de la supuesta competitividad de nuestra economía, porque se trata, según dicen algunos, de que la economía más cara, la energía eléctrica más cara, de que con esa rémora de ese costo no vamos para ningún lado. Se trata de que el país dispone para seguir dándole a los generadores un subsidio de ¿cuántos millones? Más de 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 1.200, 1.500 millones de dólares anuales. Escandalosa. Lo que le impide al Estado invertir en lo que se le pudiera ocurrir, invertir 100.000 millones de pesos, ciento y tantos mil millones de pesos al año. Esto se ha logrado sin que se logre el llamado pacto laboral, que es el que de alguna manera estamos invocando. Si hemos obtenido estos resultados y la nave sigue sin zozobrar, navegando con un cierto rumbo definido y con vientos a su favor, sin haber hecho esto, tendríamos que decir que realmente ha sido una proeza de responsabilidad de quienes manejan las finanzas públicas y del presidente de la República en particular. Ahora, sin un pacto laboral, no podrán resolverse muchos otros temas asociados a esta misma agenda. Y estamos hablando de que el tema salario no se puede ver ajeno a todo esto que estamos hablando, al conjunto. No se puede ver como una relación simplemente obrero-patronal, en la que, como dicen los empresarios, es materia del Consejo Nacional de Salario o del Consejo de Desarrollo Económico y Social, solo en lo que tiene que ver con el llamado salario mínimo.
el tema de los salarios dentro de una economía hay que verlo en ese gran conjunto del que estamos hablando. ¿Cómo vamos a modificar, cómo vamos a remodelar el modelo económico de manera tal que vayamos dejando atrás etapas que lo que nos están provocando atraso o flagelos tales como la desigualdad social, la falta de cohesión y la pobreza por encima de cualquier otra variable? Es que el salario no puede ser visto ajeno al conjunto de la economía de un país. Es que, como ha dicho el presidente de la República, si queremos producir y vender, tenemos que tener gente que compra o que compre lo que se produce. Y esta perspectiva es con la que nosotros tenemos que acompañar a la presidencia de la República. Es que hay un mandato de ley que es el de arribar a todos estos pactos. Y con todos estos pactos es que estaríamos redefiniendo el bendito modelo, el modelo económico y social al que quizás algunos hemos aspirado. No es posible, porque yo oigo a los empresarios, buenos empresarios, patriotas dominicanos, algunos, hablar de que el modelo ya se agotó. Se agotó. Es por eso es que tenemos que arribar a los distintos pactos, por eso es que hay que remodelarlos, por eso es que tenemos, entre otras cosas, que redefinir la política salarial, no solo del sector privado, sino también del sector público, o a la inversa, como se quiera. Y el tema del pacto eléctrico que tiene que impedir que el tema eléctrico sea un obstáculo para el desarrollo. Y todo lo contrario, lo que tenemos es que lograr una matriz energética que reduzca los costos y que este sea un factor de desarrollo, no un factor de anclaje del aparato productivo nacional. Vamos a una breve pausa y quédese ahí para que sigamos compartiendo otros comentarios. Una persona que en su momento de campaña hablaba siempre de construir un sueño. Y ese sueño hoy es una realidad. Cientos de asociaciones de mujeres han recibido apoyo y crédito oportuno del gobierno de Danilo Medina para desarrollar sus proyectos en todo el país. Ningún presidente había mirado para acá, pero ahora hallamos un padrino. El pueblo entero está agradecido. Hay un movimiento diferente, aquí hay mucha construcción, aquí se está construyendo liceo, aquí se está haciendo la carretera, la gente tiene trabajo, la gente no anda para arriba y para abajo ahora, porque en todas las obras del gobierno que se están haciendo en esta comunidad no vienen personas de otro lugar a trabajar. La vida de nosotras como mujeres ha cambiado. Y va a seguir cambiando porque antes yo no hacía nada, pero ahora en el proyecto estoy trabajando. El cheleo se ve más. Bueno, ya nosotros podemos decir que somos una empresa constituida, que estamos ya organizada, como tenemos que ser, gracias después de la visita del presidente y del financiamiento, porque antes no lo éramos. He podido estudiar, estoy en la universidad, gracias a que lo pago con eso. También ya uno puede suplir cosas en la casa, puede ayudar a los compañeros. Yo era una de que tenía que decir, dame para el salón, dame para una zapatilla, pero ya no. Esos son cambios que van aportando a nuestra calidad de vida. Las visitas sorpresa son cosa buena, cambian la vida de mucha gente. Es un sueño que se nos ha hecho realidad en poco tiempo. Ahora es otra cosa. Que hay que celebrar, Guillermo, a propósito de esto que hemos estado conversando, la convocatoria para el pacto eléctrico, precisamente, que acaba de hacer el presidente de la República, precisamente siguiendo lo que se había propuesto, de que en estos 4 años se iban
a conseguir estos pactos. Educación, pacto fiscal, el pacto por la electricidad también. Y ojalá que podamos arribar también a un pacto laboral en el que el salario pueda aumentarse para que se haga justicia con la clase trabajadora de la República Dominicana, para que pueda continuar la distribución, pero que sobre todo pueda aumentarse, llegarse a un acuerdo sobre el salario sin que se toquen los derechos ganados por los trabajadores. Y cuando no indexarse a tiempo, porque también se trata de eso. ¿Sí? Que aquí se regatea hasta esa supuesta indexación. Exacto. Sí, porque es que ha habido una inflación, ha habido una mínima, serie, pero la hay. Está ahí. Entonces, con la discusión del pacto eléctrico, nosotros vamos a comenzar. Está la discusión del pacto eléctrico, pero está también la construcción de las 2 plantas de Punta Catalina, que van a agregar al sistema unos 700.000 nuevos kilovatios, ¿no? Que no es cualquier cosa. 700 megavatios, ¿no? Es lo mismo que 700.000 kilovatios al fin y al cabo. Sí. Tengo entendido. Pero bueno, eso mismo. Eso va a traer un alivio a las finanzas dominicanas, porque las finanzas dominicanas, junto con deuda externa, junto con todos los amarres que tenemos, ¿verdad? Algunos que son necesarios, como el del 4% para la educación, que ha sido uno de los elementos motores de las economías, tanto de la nacional como de las economías locales, reconocido ahí incluso por el propio Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL también, que señala el sector de los servicios y particularmente de la educación como uno de los sectores que más han crecido en la economía. Cosa interesante esta, ¿no? Pues cuando nosotros nos sentemos a resolver este problema, ahora con 700 nuevos megavatios anexados al sistema, que van a ahorrarle al Estado Dominicano, ¿usted sabe cuánto? Entre 400 y 500 millones de dólares anuales. Se lo vuelvo a repetir para que usted entienda de qué se trata. Estamos hablando de 400 o 500 millones de dólares cada año. De esos 1.000 y tantos millones de dólares que nosotros estamos pagando cada año. Cada año eso arrojado a un hoyo negro, así, a un zafacón. Usted lo tira, porque eso lo que nos tiene a nosotros es acogotado, al presupuesto del país, acogotado, con unos contratos que dejaron amarrado ahí al gobierno para que ciertos sectores se lucren de una manera inmisericordia, porque hay plantas de estas con las que tenemos contratos que mejor tenerlas apagadas, mejor pagarle para que estén apagados. O sea, la cosa es tan seria que es mejor pagarle para que no la prendan. Oiga usted qué cosa más terrible. De manera que con la convocatoria del pacto eléctrico y con 2 nuevas plantas, nosotros definitivamente entramos en una nueva etapa en la República Dominicana, con una economía a todo vapor, porque aquí sí cabe la frase, a todo vapor, porque hay que ver la inversión que se está haciendo aquí en el campo, en la agropecuaria, en sentido general. Es proverbial lo que está ocurriendo allí. Y como tú decías ahorita, es una inversión que no es solamente para el mercado interno, sino que también tiene seguro mercado de exportación. Mercado de exportación porque el presidente está previendo lo que él dijo en la FAO, allá dentro de poco. Hay que duplicar todo lo que se produce en el planeta. Dentro de 1 o 2 décadas hay que duplicar, triplicar o cuadruplicar porque la población sigue creciendo. La población sigue creciendo
y los espacios de producción siguen siendo los mismos prácticamente. O reduciéndose. O reduciéndose por el aumento de la urbanización, por ejemplo. Sí. Entonces estamos nosotros, países de vocación agrícola, de gran vocación agrícola, estamos llamados a jugar un papel importante como proveedores también, para tener acceso a ese mercado. Ahora con este pacto eléctrico y con 2 nuevas plantas que van a entrar en el 2016, probablemente antes de que concluya el primer mandato del presidente Medina, ¿verdad? Y ojalá que contemos, ojalá, ¿verdad? Como se llama nuestro programa y nuestro grupo multimedia, ojalá que podamos ver un nuevo mandato del presidente para que él pueda ver la concreción de planes como este, que no son planes de corto plazo, por Dios, porque solamente las mentes cortas trabajan a corto plazo. Solamente las mentes cortas trabajan a corto plazo. Las que quieren ver las cosas que se realicen ya, ahora, y por eso no llegamos a ningún sitio nunca. ¿Por qué? Tenemos que hacer, los que se hacen la fortuna la hacen rápido, eso sí, también. Y queremos resultados pronto porque, ¿verdad? Las elecciones o esto o aquello o lo otro. No, no, no. Un país tiene que caminar firme. Y si tiene que ir con pie de plomo para que las cosas salgan bien, pues hay que tomarse el tiempo que hay que tomarse. 2 plantas como esas que se están construyendo en Punta Catalina no se construyen en 2 años, por ejemplo. Ni la presa de Montegrande. Ni la presa de Montegrande. Hay que ser justo, hay que no ser mezquino. Yo pienso que a propósito de esto, del tiempo que requieren los países para lograr el corto plazo, el medio plazo y visualizar el largo plazo, es que en definitiva cuando se habla de usted remodelar algo, usted no lo está haciendo para el pasado. O sea, no es para remediar ya lo irremediable. Es para visualizar un futuro que debe ser más próspero, que debe generar más bienestar a un país, a una población, a una nación. Entonces, ese proceso que además, hecho en democracia, es un proceso que nos obliga a los grandes consensos, a las grandes participaciones de absolutamente todos los sectores. Y eso también lleva su tiempo. Fíjense, posiblemente el gobierno hubiera querido que los 3 pactos ya estuvieran dados y no van a estar dados. No van. Pero la propia estrategia entendía que eso no se podía lograr de un solo golpe. Lo que pasa es que aquí hay gente que quiere ver la política como si estuviera viendo el campeonato de béisbol, que por cierto comienza ahora. Todos los años nos entretenemos con los equipos. Y, ¿verdad? Y resulta ser que la política no puede ser vista de esa manera, como una actividad que a los 2 años, bueno, quítate tú para ponerme yo. Y ahora yo voy a comenzar a inventar. Y voy a echar para atrás lo que tú comenzaste. Y voy a hacer mi sueño de niño. Voy a dejar a medio talle todo lo que tú debiste haber terminado, pero yo no te lo voy a terminar. Que no es el caso del presidente Medina, que por cierto, pasado su primer mandato, terminará inaugurando 2 de las 3 líneas del metro, porque tiene otra visión sobre el tema del desarrollo nacional. El que lo inició nada más hizo una, y el que le ha dado continuidad será el papá del metro. Fíjate a ver cómo es de interesante la historia, el devenir histórico de nuestras naciones. Pero Ramón, ojalá mañana. Sí, claro, mañana tendremos otro ojalá, así que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas.